Los números no mienten, lo otro es muela. Si hay algo que no soporta a un comunista, son las matemáticas. Y es una economía abierta que tiene un intercambio con los mercados internacionales. Bueno, estos números dicen la realidad, no esa manipulación. Además, pues nosotros tenemos que pensar como país pobre. El estado más miserable de Latinoamérica, que por consiguiente es el que más... Estuve viendo un artículo que decía que el cubano hoy pensaba que se vive peor hoy en Cuba que en la peor etapa del periodo especial de los 90. En el periodo especial de los 90 se vivía mejor que hoy en el 2023. Así que imagínense cómo está la cosa hoy para los que no vamos, para los que hace años que no vamos por allá. Ahora, de todo esto, el matiz es que ellos siempre dicen, hay dos cosas que ellos esgrimen. Por un lado, el embargo, que le llaman bloqueo, y que tienen toda esa fuerza diplomática y que les cuesta tanto dinero mantener eso. Bloqueo criminal que ha durado más de medio siglo. Señores, 125 embajadas, un paisito así, con 11 millones de habitantes. Y que ha costado muchísimo a los cubanos. Tiene más embajadas que muchísimas potencias. 125. Cuba tiene embajadas donde no hay ni consulado de otros países. Además, pues nosotros tenemos que pensar como país pobre. Pero necesita las embajadas. Cada embajada esa es un centro de espionaje. Cada embajada esa es un centro de recolección de información, de informantes, de política, de someter a la gente, de promover ideas de izquierda, y todo eso se vende. Y de todo eso lucra la tiranía. Ese gasto público enorme en las embajadas para promover, para imponer la idea de que pobrecito, país bloqueado, subdesarrollado, 90 millas de la potencia más grande del mundo. Todo eso, y por otro lado, te esgrime que el gasto público enorme, el déficit fiscal, por la cantidad de cosas que se subsidian, entre ellas, pues también la salud, pues la educación, pues la alimentación de los más vulnerables. Tenemos que diseñar la transparencia de ese plan. La gente tiene que saber el presupuesto en que se gastó. Entonces, con esa bandera, ellos se manejan y todavía hay gente que le aceptan eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a demostrar otra vez, y allá va a venir gente, Manuel, eso se sabe, Manuel, no repita lo mismo. Es que tengo que repetirlo, cada día se cae gente de la mata, todos los días se cae alguien de la mata. El mismo video de las personas descontentas dentro de Cuba te muestran que no están informados, que no lo dicen, no dan los elementos que tienen ahí visibles. Así que nos toca a nosotros seguir apoyándolo y seguir informando. Miren este artículo del periódico Mundo Ejecutivo, como dice que México, Cuba y Uruguay son los países con más alta tasa de recaudación o con las más altas recaudaciones de impuestos sobre la renta. Si estamos hablando que en América Latina Cuba es el segundo país que más impuestos cobra, que más por ciento del Producto Interno Bruto lo cobra en impuestos, con un 37%. Ustedes se imaginan qué cara puede tener un Estado donde no hace el más mínimo esfuerzo por bajar el gasto público en cosas que no producen, como la promoción de la tiranía en el mundo. ¿Para qué Cuba necesita 125 embajadas si el cubano necesita visa para todos los países del mundo? Cubano creo que tiene 4 o 5 países en el mundo que no necesita visa. Para todos los demás necesita visa. ¿Para qué Cuba necesita 125 embajadas? Con 125 embajadores, 125 cónsules, 125 vicecónsules, 125 choferes, 125 jefes centro, 500 chivatones, 5,000 informantes en cada país. ¿Para qué necesita eso? Pagar eso con beca, con viaje, con dinero, con renta. Ninguna de esas embajadas es propia. Todas se paga la casa, se paga la comida, se paga los diplomáticos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué le trae eso al pueblo de Cuba en beneficio? Nada. ¿Para qué Cuba necesita FMC, CDR, PCC, Pionero José Martí, UJC, ANAP, no sé qué más, toda esa pila de inventos
que ellos le llaman sociedad civil y que todas se financian con el Estado. Ninguna se autofinancian aunque te cojan una cotización de 20 kilos, de 2 pesos, de 5 pesos. Ninguna. No le alcanza porque todas tienen oficinas en todas las provincias, en todos los municipios, en todas las cuadras. Viajan, hacen congresos, tienen carro, gastan gasolina, ponen internet, gastan hojas, meten una muela al carajo, todos los días escriben algo. ¿Con qué se paga eso? Estados Unidos tiene 440, 400 y pico de representantes a la Cámara. Estados Unidos con más de 300 millones. Cuba tiene 472 delegados a la Asamblea Nacional. Un país con 10 millones de habitantes. ¿Para qué quiere tantos políticos? ¿Cuántos cuadros profesionales del partido, de la juventud, de la FMC? ¿Para qué? ¿Cómo se paga eso? Se paga con impuestos. Y se paga con remesa. Y se paga con el 240, con el 240. Nada de lo que tú compras en la tienda tiene un beneficio del Estado, tiene una protección del Estado. Nada tiene un incentivo para que tú compres más o puedas alimentarte. Todo está grabado mínimo con el 240%. Bueno, pero el segundo país que más recauda en impuestos. O sea, que tiene una cadena, le tiene un grillete a los que producen cobrando el impuesto. Pero vamos a ver las tablas, porque esto es un titular. Ponte la tabla ahí, Manuel. Son las estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe del 2022. En la recaudación tributaria como porcentaje del PIB, Cuba es el país que más recauda, el 37.5%. ¿Ustedes saben lo que es eso? Que esa gente estén hablando de déficit fiscal cuando ellos son los que más impuestos cobran en toda América Latina. El porciento de América Latina es 40, es más alto de Cuba. Oiga, el ratio de impuestos más alto de Cuba fue del 44% en el 2006. Y el más bajo fue el 35.6% en el 2004. Mira, ahí está por año. Cuba fue, ahí está por países. Cuba el primero, Barbados, después Brasil, Argentina, Jamaica, Belice, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia. Oigan eso. Miren República Dominicana, el 12.6. El promedio de América Latina es 21.9. El de Cuba es 37.5. Miren en esa tabla, en ese gráfico como se ve. El azul es el promedio de América Latina. El rojo es el de Cuba. Miren, en el 2000, miren la brecha. De un 17, 18 a un 36, 37. Mírenlo ahí la diferencia. La brecha es lo que está en gris. Entonces el país que más cobra en impuestos continúa con déficit fiscal y va a decir que es por el embargo. Esto no tiene nada que ver con el embargo. La política fiscal, que es la que rige cuánto se cobra y cuánto no de impuestos, quien la decide es el gobierno. Y esa tiranía es la que está gobernando hace 64 años. ¿Cómo puede hablar de déficit fiscal? Es el Estado más derrochador y más recaudador. El que más gana y el que más gasta con respecto al Producto Interno Bruto de toda Latinoamérica. Si le quieres poner el segundo apellido, que sería el nombre, sería, porque hay gente que quiere vincular la recaudación de impuestos con prosperidad. Claro, porque por ahí se va la surdera, por ahí se van los keynesianos, ¿verdad? Los que quieren la intervención del Estado en el mercado, que dicen, no, un Estado que recauda mucho es porque la economía va bien. Si no fuera bien la economía, no pudiera recaudar. Bueno, estos números dicen la realidad, no esa manipulación. El Estado más miserable de Latinoamérica, más pobre de Latinoamérica, es el que más recauda, que por consiguiente es el que más gasta. Los números no mienten. Lo otro es muela. Si hay algo que no soporta a un comunista, son las matemáticas. Por eso nosotros tratamos de traerlas a diario. Porque las matemáticas sí no fallan. Las matemáticas sí no fallan. Ahí están. ¿Alguien quiere discutir con matemáticas y con cifras? Aquí tienen este video. El país más pobre de Latinoamérica
es el que más recauda en impuestos. Es el que más ahoga a las empresas. Por eso es el más pobre. No va a dejar de ser el más pobre porque es el que más gasta, no en invertir en prosperidad, no en libertad económica, en incentivo para el empresario, sino en armas, en negocios propios, en negocios para el futuro, en exportar su ideología, en lavarle la cara a su tiranía. Como los gastos son para su beneficio y no para el pueblo que él odia o que ellos odian, el resultado no puede ser otro. El país más pobre del hemisferio. Más miserable incluso que Haití. Ahí está, no lo dice Milanés. Los estudios están y aquí lo hemos puesto.